Buenos días, ¿se escucha bien? Sí. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Se os ve bien desde aquí? Una perspectiva diferente, dile al de al lado, ¿se te ve bien? ¿Se te ve bien? Sí. ¿Me acompañas a orar? Sí. Señor, gracias Dios por esta maravillosa mañana, Señor, en tu presencia. Te pedimos, Padre, que tú sigas acompañándonos durante este tiempo. Señor, prepara nuestros corazones para tu palabra. Señor, Espíritu Santo, muévete en libertad en medio de nosotros. Señor, y te pedimos que tú bendigas a tu pueblo y lo levantes. En tu nombre, Jesús. Amén, amén. Bueno, esta semana, qué amable Julián. Un aplauso a Julián. Qué bien lo hacen los de portería, cada vez mejor. Gracias. Esta semana, orando por una palabra, Dios ponía en mi corazón fuerte la palabra siervo. Siervo. Y cuando dijo siervo, digo, ¿qué, Señor? Heme aquí, ¿no? ¿Es para mí o es para la iglesia, Señor? Estoy buscando una palabra. Es para ti y para la iglesia, para los dos. Primero para ti, ¿verdad? Yo buscando en el diccionario la palabra siervo, en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, la definición dice esclavo de un señor, otra definición dice persona completamente sometida a alguien o algo, entregada a su servicio. Y cuando hablamos de un ámbito de fe, siervo de Dios, persona que sirve a Dios y que guarda sus mandamientos. ¿Sí se entiende, verdad? Persona que sirve a Dios y guarda sus mandamientos. Yo pensando en esta palabra y digo, ¿cómo si nosotros al nacer, ¿verdad? Al nacer nacemos separados de Dios, viviendo para nosotros mismos, ¿verdad? Donde no tengo en cuenta nada ni nadie, sino mis propios deseos, mis ambiciones, mis anhelos, mis sueños, ¿verdad? ¿Cómo una persona puede pasar de estar viviendo para sí mismo, dejar de hacerlo y empezar a vivir para Dios y para los demás? ¿Es eso posible? Dile al lado, ¿es eso posible? ¿Es posible que que alguien pueda dejar de vivir para sí mismo y empiece a vivir para Dios y para otras personas? En la Biblia nos cuenta, ¿verdad? Personas que han experimentado esto y muchos de nosotros también hemos experimentado cómo Dios puede transformar la vida de una persona y cambiar este aspecto tan fundamental de su vida. Y hay un personaje en la Biblia que es Saulo de Tarso, ¿verdad? Saulo, que luego se convertiría en el apóstol Pablo, que pues todos los que conocemos hemos leído sobre él en biografía, hemos leído lo que ha escrito en la Biblia, pues vemos una conversión tremenda, ¿verdad? De alguien que tenía una fe a su manera, como la entendía, hacía cosas para Dios como las entendía, vivía con ciertos deseos de hacer cosas para Dios, pero mal hechos, ¿verdad? Y un día, de repente, Dios irrumpe en su vida y empieza a transformarlo por completo. Y ya no empieza a vivir para sí mismo y para lo que cree, sino que empieza para vivir realmente para Dios y para los demás, ¿verdad? Tanto fue usado como instrumento de Dios que escribió más de la mitad del Nuevo Testamento, ¿verdad? Escribió un montón de libros y realmente nos sirve de inspiración en esta mañana. Y la pregunta sería, ¿qué tiene que pasar en el corazón de alguien para que deje de vivir para sí mismo y viva para Dios y para los demás? ¿Qué tiene que ocurrir? ¿Cómo pasa de ver las cosas a su manera a verlas como Dios las ve? ¿Qué tiene que ocurrir en el corazón de una persona? Y el libro de Hechos, capítulo 9, nos relata bien qué tiene que ocurrir en el corazón de una persona. Si lo leemos, dice versículo 1 al 9, dice, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajera presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente lo rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad,
y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Es la historia de un hombre que de repente su vida es trastocada, ¿verdad? Donde él tiene una manera de vivir y algo ocurre. Él tiene unos pensamientos, unas ideas y algo ocurre. Una luz del cielo dice que lo deja ciego, ¿verdad? Lo tira a tierra y oye una voz. Y yo digo, en cuestión de unos instantes, Dios salió al encuentro de Saulo, en cuestión de unos instantes. Y Saulo preguntó, ¿quién eres? Es decir, no conocía de dónde venía la voz. ¿Qué es esto que me deja sin visión? ¿Qué es esto que me derriba al suelo? ¿Qué es esto que estoy oyendo pero no identifico? Y Dios se presenta, ¿verdad? Dios se presenta, como se ha presentado en la vida de muchas personas de los que estamos aquí, quizás de otra manera diferente, pero Dios en su corazón y en su mente se revela y se presenta, yo soy Jesús al que tú persigues, ¿verdad? Y Reina Valera es la única versión que añade esto, dice, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Es decir, yo soy Jesús al que tú estás persiguiendo, al que tú estás maltratando a sus hijos, ¿verdad? Encarcelándolos, asesinándolos, pero dura cosa, te das coces contra el aguijón. Significa, te va a ir muy mal si sigues viviendo de esa manera. Te va a ir muy mal si sigues con esos pensamientos y esos planes que tienes para tu vida. Te va a ir muy mal. Yo he venido a irrumpir tu vida y a cambiarla por completo. Lo primero que pasa en la vida de Saulo es una irrupción de Dios en su vida. Dios entra en su vida y se muestra. Hay un encuentro personal. ¿Quién eres? Yo soy Jesús. A muchos de aquí, ¿verdad? Se ha Dios manifestado, ¿verdad? Y ha dicho, yo soy Jesús, al que tú no creías. Yo soy Jesús, el que ha venido a cambiar tu vida. Yo soy Jesús, el que te ama profundamente. ¿Cuánto han tenido un encuentro con el Señor ya? ¿Sí? ¿Han tenido un encuentro personal con el Señor? Dile al de al lado, ¿tú ya has tenido un encuentro personal con Dios? Porque es necesario un impacto en el corazón que le vuelva a Dios y haya un encuentro personal con Él. Es lo primero que tiene que pasar para que una persona realmente deje de vivir para sí mismo, empiece a vivir para Dios y para los demás. Un encuentro personal en el corazón con Jesús. Un encuentro personal. Hay una revelación en cuestión de un momento en el corazón de Saulo, donde entiende quién es Dios, que es el amo, es el Señor, es el dueño, y entiende que si Él es el amo, el Señor y el dueño, la única posición que le queda a Él por tomar es la de siervo. Es la de siervo de ese Señor. ¿Qué quieres que yo haga, Señor? Fue la segunda pregunta. Primero, ¿quién eres? Porque no te conozco. He oído de ti. Pero ahora ha tenido un impacto en mi corazón, un encuentro personal contigo. Y solamente puedo reconocer que tú eres el amo, el dueño, el Señor. Y yo debo tomar una posición de ser tu siervo. Tu siervo. ¿Qué quieres que yo haga? La segunda pregunta de Saulo. ¿Qué quieres que yo haga? Esto es lo que debe suceder en el corazón de una persona para convertirse en siervo de Dios. Primero un impacto en su corazón, un encuentro personal con Jesús y después entender que si Él es Dios y es el Señor, yo solamente puedo ser su siervo. ¿Sí se entiende? Si Él es tu Señor, tú eres su siervo. Pero si Él no es tu Señor, entonces tú no vas a querer ser su siervo. Dile al lado, ¿y tú eres siervo de Dios o no? ¿Eres siervo de Dios o no? Porque si no sirves a Dios, estás sirviendo a otro. Porque si no sirves a Dios, estás sirviendo a otro. Si Dios no es el Señor de mi vida, yo no soy su siervo. Pero si Dios es el Señor de mi vida y así yo lo he decidido, yo quiero ser su siervo.
Yo quiero ser su siervo. ¿Cuántos siervos de Dios hay aquí hoy? Amén, amén. Un siervo de Dios no es un esclavo como el mundo lo entiende. No es alguien que está con libertades determinadas, con las libertades cohibidas, donde obligatoriamente se ve obligado a hacer algo que no desea, que no quiere, que les disgusta, sino que ha entendido un siervo de Dios, un esclavo de Dios, es alguien que ha entendido que por amor, voluntariamente, quiere estar con su amo, quiere estar con su Señor. Porque ha entendido que su amo ha dado su vida en su lugar. ¿Cuántos han entendido que tu Señor ha dado la vida por ti? Le perteneces a Él, le perteneces. Tú eres esclavo por amor, tú eres siervo por amor. Nadie te obliga, Dios te da la libertad de hacer lo que quiera. Y ser siervo de Dios es la mayor de las libertades, porque Dios nos rescató y nos libertó de una vida esclava al pecado, donde no podíamos decir que no a este mundo, donde nos sentíamos obligados a la corriente que el mundo decía. Yo tenía que hacerla porque no podía ir contra corriente. Jesús interrumpe en nuestra vida. Te dice, ahora he venido a libertarte de esa esclavitud del pecado, donde eres víctima y responsable de tus propios deseos, pasiones, pero ahora tienes la autoridad que yo te doy. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero os he llamado, ¿cómo? Amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. El Señor no se ha reservado nada contigo. Abre su corazón, dice, yo soy Dios, te amo profundamente. Nada no te puede separar de mi amor. Aquí estoy cercano a ti, pero yo sí quiero tener autoridad sobre tu vida. Yo he venido a amarte, he venido a salvarte, pero sí quiero tener autoridad sobre tu vida y tú eres libre de decidir elegir esa autoridad sobre tu vida. Si tú quieres libremente ser el siervo de Dios o no serlo, o seguir sirviendo a tus propios deseos, a tus propios planes y en el fin y al cabo al pecado. Tú eres libre de poder decidir a quién quieres servir. ¿A quién quieres servir? ¿A los deseos de este mundo o al Dios que te ha librado del mundo? Es necesario realmente llegar a tener un encuentro con Dios personal y cultivar una relación de amistad con Él. Cada día, donde desarrollamos una relación profunda, íntima. Conocer qué cosas agradan a mi amigo, qué cosas agradan a mi Señor y qué cosas le desagradan. ¿Qué cosas le desagradan? Santiago 4, del 4 al 5, cuando leí este pasaje, me quedé impactado. Dice, oh, almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Dios nos anhela celosamente y su plan contigo es ser tu Señor y que tú seas alguien que lo siga. Ese es su plan, ese es su plan contigo. La pregunta de esta mañana es si tú verdaderamente quieres ser el siervo del Señor, quieres ser el amigo de Dios. Hay características que nos ayudan a evaluar si verdaderamente estamos siendo siervos de Dios, si llevamos, otra forma de decirlo, si llevamos una correcta relación con Dios, donde entendemos que Él es nuestro Señor y nosotros lo seguimos. Hay características que nos ayudan. La primera, si la quieres anotar o apuntar en tu móvil, un siervo de Dios o un amigo de Dios considera la voluntad de su Señor. ¿Sí? ¿Estás de acuerdo? Un siervo de Dios considera la voluntad de cualquier cosa. ¿Qué piensa él sobre la familia, sobre mí, sobre mis amigos? ¿Qué piensa él? Porque solo así voy a poder caminar una relación correcta con él, haciendo lo que él me pida. ¿Sí se entendió? ¿Cuánto temor de Dios hay en tu vida?
porque eso va a determinar en cuánto te importa lo que opine Dios. ¿Cuánto te importa lo que opine Dios? Hay un pasaje en Mateo 7, del 24 al 29, que habla que lo más importante es cómo vamos a fundamentar nuestra vida cristiana, nuestra vida en una relación con Dios. De cualquiera pues que me oye estas palabras y ¿qué? Y las hace, que me oye estas palabras y que las hace, que me oye estas palabras y que las hace, que me oye estas palabras y no me he quedado rayado, es que quiero que se te quede grabado. Que me oye estas palabras y las hace, dirá de al lado, que me oye estas palabras y las hace. Todos conmigo, que me oye estas palabras y las hace, que me oye esta palabra, qué pesado Juan, y que me oye esta palabra y las hace. Que me oye esta palabra y las hace. Muy bien, muy bien. Que me oye esta palabra y las hace, porque si la oye y no las hace, sería diferente, ¿verdad? Pero que me oye estas palabras y las hace, le compararé ¿con quién? Con un hombre prudente, que edificó su casa ¿sobre qué? Sobre una roca. La roca aquí simboliza a Cristo, simboliza a Dios, simboliza un fundamento firme en nuestra vida cristiana, que realmente nos importa. Hay un temor de Dios que nos importa lo que Dios dice. Y yo quiero fundamentar mi vida y mi casa y mi familia sobre lo que Dios dice, sobre esa roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron viento. ¿Y qué hicieron? Golpearon contra aquella casa. ¿Y qué? Y no cayó. Y no cayó porque estaba ¿qué? Fundada sobre la roca. La única forma de que nuestra vida no sea destruida cuando vienen los problemas, las situaciones, las crisis complicadas, es que yo fundamente mi vida, la de mi familia, sobre una roca firme. Que cuando sople el viento, vengan ríos, desciendan lluvias, mi casa no va a caer. Se puede tambalear, ¿verdad? Sufrir, pasarlo mal, inquietarnos, pero no va a caer. No va a caer, porque estoy considerando la voluntad de Dios para mi vida y construyendo mi vida sobre ella. La pregunta aquí sería, ¿estás construyendo tu vida sobre lo que Dios dice de ti? Porque aunque vengan problemas y vengan crisis, tu vida no va a ser destruida. Porque está fundamentada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, las oye 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 y no las hace. Le compararé a un hombre ¿cómo? Insensato. Me recuerda al Señor de los Anillos, no sé si hay una escena. Corred, insensato, ¿no? Insensato, que edificó su casa ¿sobre qué? Sobre arena. No había un fundamento sólido, firme, estable. Era un fundamento diferente a lo que Dios dice. Soplaron, descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron viento, dieron con ímpetu contra aquella casa. ¿Y qué pasó? Cayó. Y fue grande su ruina. Cayó y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Jesús quiere tener una relación personal contigo, pero también quiere que tú le dejes tener autoridad sobre tu vida. ¿Sobre qué estás fundamentando tu vida? ¿Es Jesús esa roca por el que has puesto los cimientos y estás diciendo, quiero construir mi vida sobre la opinión de Dios? Quiero tener en cuenta lo que Dios dice. Valoro tanto la palabra de Dios que no puedo ignorarla para mi vida, porque si yo la ignoro, cuando vengan problemas, crisis y circunstancias complicadas, mi casa se va a caer, se va a derrumbar y grande va a ser mi ruina. Pero yo no quiero que mi casa caiga. ¿Alguno quiere que su casa caiga? Dile al lado, tú tienes cara de que no quieres que tu casa caiga. No quieres. Tú no quieres que tu casa caiga. Pues la única manera de que tu casa no caiga es que tú hagas caso a la palabra de Dios.
es que tú hagas caso a la palabra de Dios. Porque si tú obedeces la palabra de Dios, estás fundamentando como un hombre sensato, prudente, que edificó sobre una roca. Que edificó sobre una roca, sobre una roca. Un buen amigo de Dios considera la opinión de su Señor y lo libra de la ruina cuando vienen los problemas. Debo edificar mi vida y mi casa sobre un único fundamento correcto, es Jesucristo. Primera de Corintios 3, del 11 al 15. Dice, pues nadie puede poner un fundamento distinto del que ya tenemos, que es Jesucristo. El que edifique sobre este fundamento podrá usar una variedad de materiales, oro, plata, joyas, madera, heno o paja. Pero el día del juicio, el fuego revelará la clase de obra que cada constructor ha hecho. El fuego mostrará si la obra de alguien tiene algún valor. Si la obra permanece, ese constructor recibirá una recompensa. Pero si la obra se consume, el constructor sufrirá una gran pérdida. El constructor se salvará, pero como quien apenas escapa atravesando un muro de llamas. ¿Sobre qué estás construyendo tu vida? Hay materiales que vienen del Señor y de su palabra. El oro, la plata, la joya, materiales valiosos que un constructor dice, sobre esto es duro, esto es firme, esto es valioso, esto es resistente. Pero luego hay otros materiales que no son así, que son la madera, el heno, la paja. Y eso tiene que ver con tu opinión, con tu sabiduría, con tu forma de ver la vida, diferente a lo que piensa Dios de las cosas. Si yo empiezo a construir mi vida sobre mi opinión, mi forma de ver las cosas, cuando lleguen las pruebas y la crisis en el fuego, se va a quemar. Se va a quemar. Y grande va a ser tu ruina. Vas a tener pérdidas por no construir sobre la opinión de Dios. Dile de al lado, tú tienes cara de que te gustan las joyas. Y la plata y el oro. Deja la madera, deja el heno, deja la paja. No valen. Yo tengo muy buenas ideas, no valen. Tus muy buenas ideas no valen. Tus muy buenas obras, perdóname con todo el cariño, dice la Biblia que son como trapos de inmundicia. Porque lo único que prevalece es la voluntad de Dios. El mundo y sus deseos pasarán, pero mi palabra permanecerá para siempre. ¿Sabes realmente sobre qué estás edificando tu vida? Porque si yo quiero ser un buen siervo de Dios, yo debo considerar la opinión de mi Señor. Considera la opinión de tu Señor. Considera la opinión de tu Señor. Si hago lo que quiero, pero no lo que Dios quiere, no me va a ir bien. No te va a ir bien. Pero si haces lo que Dios quiere, te va a ir bien. Aunque a veces no coincida con tus gustos. Porque Dios es el Señor y sabe que es lo mejor para ti. Sabe que es lo mejor para ti. La vida cristiana no consiste en hacer a Jesucristo una parte de tu vida, sino hacerlo el fundamento, el centro de tu vida. La esencia, el motivo por el que tú existes se llama Jesucristo, donde Él debe ser el Señor. ¿Sí? Un buen siervo es aquel que tiene en cuenta la opinión de su Señor. ¿Sí? Punto 1. Punto 2, un siervo de Dios trata de serle fiel a su Señor. Trata de serle, ¿cómo? Fiel a su Señor. Trata de serle fiel. Mateo 24, del 45 al 51, en NTV, dice, un sirviente fiel y sensato es aquel a quien el amo puede darle la responsabilidad de dirigir a los demás sirvientes y alimentarlos. Si el amo regresa y encuentra que el sirviente ha hecho un buen trabajo, habrá una recompensa. Les digo la verdad, el amo pondrá a ese sirviente a cargo de todo lo que posee. Pero ¿qué tal si el sirviente es malo y piensa, mi amo no regresará por un tiempo?
y comienza a golpear a los otros sirvientes, a parrandear, ¿se entendió, verdad? A emborracharse. El amo regresará inesperadamente y sin previo aviso. Cortará al sirviente en pedazos y le asignará un lugar con los hipócritas. En ese lugar habrá llanto y rechinar de dientes. Cuando yo leo este pasaje, aquí es donde me entra a mí el temor de Dios. Si ¿seré yo un siervo fiel? Mira, mi corazón está dispuesto a ser un siervo fiel, pero a veces no lo soy, ¿verdad? No sé si a ti te pasa y tú eres de los míos. Yo he montado un club que se llama Los que Fallamos a Dios. ¿Sí? Yo soy el presidente honorífico. ¿Sí? Si alguno quiere pertenecer al club, este es el club. Todos los que estamos aquí. Somos imperfectos. Fallamos al Señor. El problema no está en fallarle a Dios. Dice que sus misericordias se renuevan cada día. El problema no es ese. El problema es cuando en mi corazón yo he dispuesto quiero vivir siendo alguien infiel a Dios. No me importa. En este área de mi vida no me importa la opinión de Dios. Yo vengo a la iglesia, yo soy buena gente, yo quiero ser cristiano, pero hay áreas de mi vida donde yo ya he conocido lo que Dios dice, pero no estoy dispuesto a rendirme. Quiero seguir siendo infiel, pero yo no mato, yo no pego, yo no robo a nadie, pero no estás obedeciendo la palabra de Dios en ese área concreto de tu vida. Que sabes que está mal, que el Señor te demanda cambio, que el Señor te demanda arrepentimiento, pero te has posicionado diciendo, no me importa ser infiel en este área, porque en otras lo soy fiel. No me importa fallarle en esto deliberadamente, porque en otras soy un ejemplo. No me importa, a pesar de que Dios me lo está pidiendo, pero como lo hago en otros sitios bien y en otras áreas bien, pues puedo permitirme el lujo de mantenerme sin cambiar aquí. Y el Señor te dice, no seas siervo infiel. Ya conoces cuál es mi voluntad para ti en eso. ¿Por qué no decides cambiar? ¿Por qué te mantienes firme cuando no toca mantenerse firme? ¿Por qué batallas contra mí? Dice que el que no recoge conmigo, desparrama. Y el que no es conmigo, es contra mí. ¿Por qué hay áreas de tu vida en oscuridad donde Dios ha mostrado la luz y tienes la solución? Y has cerrado la puerta. Y has dicho, en esto no te soy fiel. En esto no te soy fiel. Yo sé que tú me pides que te honre con las primicias de todos mis bienes, pero es que hay personas que no creen en esto. Y yo he decidido no hacerlo. Total, yo soy generoso y ayudo a otras personas. Pero si tú me pides el diezmo, yo me mantengo robándote. Me mantengo siendo infiel. Tú me dices que yo tome mi lugar como varón en mi casa y que mi esposa tome el suyo. Pero para mí es más cómodo vivir echando la responsabilidad sobre mi esposa y que ella tome un lugar diferente y yo pueda descargar mis responsabilidades. En esto no quiero serte fiel. Tú me dices que yo discipline y corrija a mis hijos, pero es que cada vez que lo hago hay una disputa y una guerra en mi casa. Y he decidido en esto seguir manteniéndome infiel, porque me trae más tranquilidad y más paz no batallar a tu manera, sino a la mía. El Señor ponía inquietud en mi corazón. ¿Por qué deliberadamente hay áreas de nuestra vida que hemos rendido a Satanás en vez de rendir al Señor? Y tú sabes de qué hablamos. Tú sabes cómo se llaman tus luchas. Tú sabes cómo se llaman aquello que no está siendo obediente a Dios. Tú sabes cómo se llaman. Dice, id y haced discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todas las cosas que os he mandado. ¿Yo cómo voy a enseñar a alguien a guardar y a obedecer a Dios? Si hay áreas de mi vida que Dios me está mostrando cómo se hacen, y yo le he dicho, no lo quiero hacer así.
No estoy dispuesto a hacerlo así. Me he cerrado contigo en esto, Señor. Me he cerrado. Y hay una disputa en mi corazón. Hay una disputa en mi corazón entre soy fiel en muchas cosas, pero en esto no estoy dispuesto. Esto no me rindo. Eso no lo hago a tu manera. Hay un proverbio que dice, fíate del Señor con todo tu corazón. Dice, no una parte, no el 80%, no el 90%, con todo tu corazón. Tu corazón es tu vida. Si te fías de Dios, fíate completo. ¿Por qué en ese área no? ¿Por qué no quieres mejor fruto en ese área? ¿Te gusta vivir así? Fíate del Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Ostras, no te apoyes en tu propia prudencia, quiere decir, arrepiéntete de seguir haciendo las cosas a tu manera. Mira al lado con una sonrisa y con respeto. Y dile, tú tienes cara de hacer las cosas como Dios quiere. Y de fiarte del Señor con todo el corazón. Estoy convencido. Estoy convencido, pero el Señor me inquieta y me dice que todo el corazón, que hay cositas que todavía no. Y yo también, yo me sumo al club de los que hacemos las cosas mal. Ahora, el siervo de Dios no es el perfecto o el que no hace las cosas mal, sino el que le arde el corazón de decir, yo quiero ser un siervo fiel. Me he dado cuenta que hay cosas que no están haciéndose conforme a Dios quiere. Señor, yo me arrepiento de esto. Ayúdame a cambiar este área de mi vida, porque si tú no me ayudas y yo no decido, estoy pagando las consecuencias de seguir siendo un siervo infiel. Y yo no quiero ser un siervo infiel. Un buen siervo es el que tiene en consideración la voluntad de Dios y el que decide ser fiel a ella. El que decide ser fiel a ella. Primera de Juan 2:6 dice, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. ¿Con qué áreas de tu vida estás batallando? Que ya sabes la opinión de Dios, que la has tenido en cuenta, que la consideras porque eres alguien que tiene temor de Dios. Pero hay una lucha tremenda en tu corazón por entregar esa área, por doblegar esa área, por confiar en su voluntad en esa área que te está robando un mejor servicio a Dios, una mejor relación con Dios, el seguir mejor los pasos de Dios. Te está robando profundamente. Un buen siervo tiene en cuenta la voluntad de Dios. Un buen siervo quiere ser fiel a su Señor. Y un buen siervo, punto 3, depende de su Señor. Depende de su Señor. ¿De quién dependes tú? ¿De quién dependes tú? Yo dependo del gobierno, de si me dan la ayuda, si me dan la hipoteca. Yo dependo de los bancos. Yo dependo de las circunstancias. Déjame decirte, entonces no eres siervo de Dios. Porque un siervo de Dios entiende que Él es el Señor y el amo y está por encima de las cosas terrenales. Que Él es el que da y es el que interviene en los momentos que tiene que hacerlo. Cuando yo me he dispuesto a seguir al Señor, digo, yo dependo de ti exclusivamente, porque tú tienes la autoridad y el poder de entrar en mi vida y hacer lo que quieras. Pero además, siendo soberano, tú puedes cambiar el corazón de cualquier persona. Pero que además tú puedes intervenir en cualquier cosa de este mundo, porque tú tienes el poder y la autoridad por encima de todas las cosas. Yo como siervo he decidido depender de Dios. Y yo sé que tú como siervo también. Te iba a decir, mírala al lado otra vez, pero para no cargarlo, mírala al otro lado. Mira al del otro lado y dile, ¿tú dependes de Dios? ¿Tu vida depende de Dios? ¿Tus circunstancias dependen de Dios? Porque si tú le has hecho el Señor de tu vida, tú le has entregado totalmente tu dependencia. No tiene nada que ver la opinión ni la acción de las personas. Lo que Dios diga sí, será sí. Y lo que Dios diga no, será no. Con todas las cosas a favor o con todas las cosas en contra. Si Dios dice, este es tu tiempo, tú pasas, tú entras, tú logras. Si Dios te dice, este no es tu tiempo, no va a pasar.
Él es el único que abre la puerta y nadie la puede cerrar. Y es el único que la cierra y nadie las puede abrir. Es el Dios soberano. Y yo como siervo de Dios entiendo mi dependencia exclusivamente está en Él. Hay cosas demasiado imposibles. Tu dependencia está en Él. Hay cosas que no se pueden alcanzar. Sí, si tu dependencia está en Él. Hay cosas que tú te ves como limitado, incapaz de lograr. Sí, si tu dependencia está en Él. Porque si está en el plan de Dios, sucede. 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 Dice Mateo 6, 25 al 34. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Dile al lado, ¿no vales tú mucho más que los pájaros? ¿No vale mucho más que las plantas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? A algunos nos gustaría añadir a nuestra estatura un codo, ¿verdad? No, ¿por qué me miráis a mí? No entiendo. No tiene gracia. Mira al lado, no mira. Algunos, ¿verdad? A su estatura un codo. Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen. No trabajan ni hilan. Pero os digo, ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana es echado al horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No mires a nadie, ¿vale? No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán por añadidura. ¿A quién estás buscando tú? ¿De quién dependes tú? Porque si tú has decidido servir al Señor, tú dependes de Él. Todo lo que tú necesitas lo tienes en Él. Dice, en tu presencia hay plenitud de gozo. Delante tuya yo tengo todo lo que yo necesito. El Señor es mi pastor. Nada del griego, nada nos faltará. Nada me faltará, porque en su presencia tengo todo lo que yo necesito. Si yo me enfoco realmente en la voluntad de Dios y en ser fiel a ella, Dios suple todo lo que yo necesito. Yo puedo alcanzar los planes y propósitos que mi Señor ha dispuesto para mí, porque Él suple todas mis necesidades. Él suple todas mis carencias. ¿Cuántos lo creen con fe? Dale un aplauso al Señor por esto. Un testimonio rápido. Vísperas de casarnos, ya Eva y yo, como novios, empezábamos a tener las cosas en comunes, ¿verdad? Y ella venía con un precioso coche Peugeot 207, brillante, lujoso, ¿verdad? Que tengo ahora mejor. Pero estaba bien para la época, estaba bien. Para nosotros dos lo disfrutábamos. Ella lo pagaba a letras, ¿verdad? Lo pagaba a cuotas. Y cuando yo la conocí, empezamos juntos, pues asumimos los dos juntos ya esa responsabilidad de pagar la cuota. Llegó un mes que no sabíamos cómo ibas a pagar esa cuota. Me acuerdo, decíamos, vamos a orar, Dios proveerá, no sé, no tenemos dinero, no. Me acuerdo que no le compartimos esto a nadie porque queríamos primero orar, ayunar, buscar a Dios. Y al final se acercaba la fecha del pago, y no teníamos el dinero. No lo habíamos comentado con nadie, también éramos insensatos en esa época, ¿verdad? No lo habíamos comentado con nadie. Y decíamos, Señor, pues no sé, ya no sabemos qué hacer. Hemos orado, hemos ayunado, pues que sea lo que Dios quiera. Hablaremos con el banco cuando pasen el recibo y que nos den plazo. No sé. Me llama Eva ese mismo día que se pasaba la cuota en el banco. Me dice, qué bien, has podido pagarla, ¿no? Y digo, no, yo no. No, yo no tengo, yo no he ingresado dinero ni tengo. Dice, no, es que he visto que en la cuenta hay un ingreso
exactamente por la cantidad de la cuota del coche. Y digo, pues, si yo no he sido, yo no. Investigamos. Hubo un ingreso de la cuota, exactamente la cantidad, imagínate, 207,30. Y hubo un ingreso de 207,30. No se sabe la procedencia de ese ingreso. En esa época, te hablo ya de hace 13 años, 14 años, en esa época, no sé, pero no hubo un registro de quién hacía ese ingreso, o no quedó registrado, no lo sé. Pero hubo un ingreso exactamente de esa cantidad y pudo pagarse el coche. Sin nosotros consultarle a nadie, sin nadie tener nuestro número de cuenta, sin nadie saber cuánto pagamos de esa cuota, solo se lo sacamos a que Dios hizo un milagro. Nosotros buscamos a Dios, ayunamos diciendo, échanos una mano, y Dios hizo lo sobrenatural. Cuando tú te enfocas en servir al Señor, Dios suple tus necesidades. ¿Tú quieres ser un buen siervo? Depende de Jesucristo. ¿Tú quieres ser un buen siervo que sirve a tu Señor? Conoce su voluntad. Serle fiel en todo lo que puedas. Y Él se encarga de tu vida. Él se encarga de tu vida. Los músicos me acompañan, por favor. Cierra tus ojos un momento.